Mis amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos una vez más en esta noche. Es un privilegio poder compartir una vez más de la palabra del Señor en este tiempo que Él nos regala. Tal vez después de una semana de mucho trabajo, de mucho estudio, de muchas ocupaciones, de preocupaciones tal vez, pero Dios nos permite tener este tiempo en el que podemos darle gracias por lo vivido, en el que podemos compartir con nuestros hermanos y leer la palabra del Señor y permitir que ella sea guiando nuestras vidas y nos sea trayendo fuerzas nuevas. Así que le invito para que se ponga cómodo en esta noche y dispongamos de unos minutos más para compartir un texto de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de la manera como los hijos de Dios afrontan las crisis, afrontan las dificultades. Y para ello quiero invitarlo para que vaya por favor en su Biblia a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 3. Y la palabra del Señor dice así en esta noche: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén y amén. Algo que no podemos desconocer los seres humanos es que en el desarrollo de nuestra vida tenemos que enfrentar crisis, o más bien, pasamos por tiempos de crisis. Esas crisis pueden ser crisis que pueden llegar en nuestra vida cotidiana, de un momento a otro, sin esperarnos que va a suceder alguna de estas crisis y dificultades. Pueden ser crisis físicas, cuando enfrentamos algún tiempo de enfermedad, cuando enfrentamos por algún accidente, por alguna afección que a veces no sabemos de dónde aparecen y tenemos un problema en nuestra salud. Pueden ser crisis emocionales, por la pérdida de un ser querido, por la ruptura de una relación amorosa, por un fracaso sentimental, por la pérdida de algún proyecto, de algún plan, de alguna estrategia. También pueden ser crisis espirituales, ¿por qué no? Cuando en medio de nuestra devoción, en medio de nuestro tiempo de espiritualidad, si me permite decirlo, pasamos tiempos de cansancio, como que ya no tenemos ese deseo de buscar de Dios, de leer la Biblia, de orar. Son crisis que llegan a nuestra vida. Y por más que intentemos cambiar esto, van a estar presentes. En cada uno de nuestros años que Dios nos permita vivir, vamos a enfrentar momentos de crisis. Es más, en esta noche, muy seguramente tú que estás escuchando esta enseñanza, puedes estar viviendo una crisis. Puedes estar pasando por un tiempo difícil, puedes estar pasando por una circunstancia que tú no te esperabas, y eso ha traído dolor, ha traído sufrimiento, ha traído angustia. Entonces, ahí es donde nosotros debemos saber cómo actuar frente a estas situaciones, cómo poder ayudar a las personas, porque si de algo es seguro, es que cuando nosotros pasamos por crisis, necesitamos ayuda de alguien, necesitamos en quien de pronto refugiarnos, en quien poder apoyarnos, quien poder colocar eso que estamos viviendo para, como se dice normalmente, poder desahogarnos. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice una carta, o le escribe una carta cargada de ánimo, y nos enseña algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta frente a las crisis. Lo primero es que nosotros debemos dar consuelo.
Versículo 3 y 4 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. No sabemos cuál es la situación que estaba enfrentando Timoteo, pero pareciese ser que estaba pasando por un tiempo de crisis, por un momento de dificultad. Y el apóstol Pablo, con un tono de ánimo, empieza su carta diciéndole: yo he estado orando por ti, yo he estado clamando al Señor, porque me he acordado de esos momentos de dificultad por los que tú has pasado, por esas lágrimas que tú has derramado en ese momento de crisis. Lo primero que uno tiene que darse cuenta al escuchar o al leer esta palabra es que debemos dar ánimo, dar consuelo a la persona que está pasando por dificultad, decirle que aún todo no se ha perdido, poderle decir que aún hay una esperanza, y esa esperanza se llama Dios nuestro Padre Celestial. No importa el diagnóstico médico, no importa la situación, no importa la circunstancia que se esté viviendo, hay que darle a entender a esa persona, o esta noche te digo a ti, mi amigo, que de pronto estás pasando por una crisis, como dije hace un momento, que tú estás en las manos del Señor, que Dios tiene todo bajo control, que aunque pasen tiempos de dificultad, el Señor no se ha olvidado de ti. Pablo conocía muy bien eso, y por eso le dice a Timoteo: yo he estado orando por ti. En otras palabras, yo no me he olvidado de lo que estás pasando, yo no me he olvidado de lo que tú estás viviendo, yo no me he olvidado de las circunstancias que tú estás afrontando. Es muy importante entonces que sepamos que nuestra esperanza está puesta en Dios, porque a veces colocamos nuestra esperanza, nuestra confianza en los recursos, en nuestra fuerza, en nuestra juventud, en nuestra salud y tantas otras cosas que en un momento dado nos pueden faltar. Pero déjame decirte, mi hermano, mi amigo, en esta noche, que el Dios de los cielos, al que tú y yo adoramos, nunca nos va a faltar, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Así que ten ánimo, porque el Señor es más poderoso que la aflicción que estés viviendo. El Señor es más poderoso que la crisis que puedas estar enfrentando. Y si en este momento no estás en crisis, cuando vengan a tu vida, recuerda que Dios es vencedor sobre todas las cosas, y Él es más poderoso que cualquier situación, por difícil que ésta sea. Pero el apóstol Pablo también nos enseña que debemos afianzar la fe de las personas. En el versículo 5 del texto que estamos leyendo en esta noche, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Para Pablo era importante que Timoteo no olvidase que él era un hombre de fe, que venía de una familia donde ahí lo dice la escritura, donde la abuelita, la mamá de Timoteo se caracterizaban por ser mujeres de fe, y muy seguramente Timoteo también era un hombre de fe, era un hombre que tenía su confianza puesta en el Señor, era un hombre que tenía sus esperanzas puestas en el Señor, que había experimentado en otros tiempos situaciones en las que vio cómo la mano del Señor obraba. Mire, mis queridos y amados hermanos, amigos que me escuchan en esta noche, no perdamos la fe en nuestro Señor, no perdamos nuestra confianza en aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. A veces nuestra fe puede menguar, ¿sabe? A veces frente a la dificultad, frente al problema, frente a la crisis, como que nuestras fuerzas se agotan, como que vemos todo sin salida, y allí es donde nuestra fe puede flaquear, donde podemos decir ya no hay solución, donde podemos decir esto no tiene respuesta, esto no tiene salida. Pero hoy, si tú estás pasando por un tiempo de crisis, así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva la fe que hay en ti, no la pierdas, no dejes de creer que Dios tiene todo bajo control, que Él puede traer respuesta aún en medio de
la situación más difícil, que Él puede hacer que broten manantiales de agua de vida en medio del desierto, porque Él es un Dios todopoderoso. Mi hermano, ¿cuántas veces nos hemos sentido derrotados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que nuestras fuerzas no pueden seguir? ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no hay respuesta? Ahí es donde tenemos que afianzar entonces nuestra fe. Ahí es donde tenemos que creer que mientras Dios esté con nosotros, hay respuesta. Que mientras Dios no haya dicho la última palabra, puede cambiar esa situación, puede cambiar esa circunstancia. No perdamos la fe. Además, sé que aún en medio de la crisis es una manera como nosotros desarrollamos fe. Cuando pasamos la crisis y vemos cómo Dios responde, vemos Dios cómo obra, vemos cómo Dios es fiel a su palabra, eso crea fe en nosotros. Eso nos da, si me permite decirlo, como un nivel de fe, porque he visto su mano, entonces estamos listos para enfrentar un nivel más alto. Por eso la fe nunca debemos de perderla, porque el Dios nuestro, el que adoramos y servimos, siempre está listo para socorrernos, para ayudarnos y para permitir que podamos salir de la crisis. Y finalmente, la palabra nos enseña que debemos pedir sabiduría para poder dar un consejo. Versículo 6 dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le da un tremendo consejo a su discípulo Timoteo, pero nosotros debemos pedirle primeramente a Dios que nos enseñe, que nos dé palabras sabias para aconsejar al que está necesitado. Algo que es cierto en medio de las crisis es que no se pueden tomar decisiones sabias. En medio de las crisis se toman muchas veces decisiones equivocadas, porque se toman en medio del apuro, se toman en medio del calor del momento y se actúa de maneras que no son conscientes. Por eso a veces uno escucha noticias de personas que cuando son víctimas de un atraco, por tratar de evitar el atraco son heridos y algunos son hasta asesinados. Y uno pensando sentado en su casa dice: ay, pero ¿por qué no entregó eso? Yo hubiera dejado que se llevara todo. Yo hubiera permitido que se llevara las cosas para no tener ese problema. Pero lo que pasa es que en medio de las crisis tomamos respuestas, reacciones, acciones que no son conscientes muchas veces, que no las hemos meditado, y casi siempre son decisiones que pueden traer, en vez de una solución, un error peor que la misma crisis. Entonces, allí es donde necesitamos recibir una palabra que nos aconseje, una palabra que nos permita ver un poco más claro la situación en medio de esa tormenta de dificultad, en medio de esa tormenta de angustia, una palabra sabia. Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que sabía y conocía completamente lo que era dar una palabra guiada por el Espíritu Santo, y por eso le puede decir a Timoteo: te aconsejo que avives el don que hay en ti. Finalmente le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que aún sigue obrando en tu vida y en mi vida. Mi hermano, tú que de pronto estás pasando por crisis en esta noche, permíteme decir lo que dice la palabra: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de derrota. Dios no ha puesto en tu vida un espíritu de fracaso, de muerte. No. Dios ha puesto en ti un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Mi querido amigo, mi querido hermano que me escucha en esta noche, déjame
decirte ya para terminar, que aunque estés pasando tal vez en esta noche por tiempos de crisis, que aunque estés pasando por tiempos de dificultad, que aunque puedas ver las situaciones muy difíciles de solucionar, Dios siempre tendrá el control de la situación, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de fracaso, sino un espíritu de poder, de amor y de autoridad, de dominio propio. Así que quiero pedirte el favor en esta noche, para que allí donde tú estás, cierra tus ojos. Y si estás pasando por un tiempo de angustia, le podamos decir al Señor: Dios, ayúdame a entender el propósito que tienes en mi vida con esto. Y si tú, por el contrario, estás en un momento de tranquilidad, donde las cosas están fluyendo, también vale la pena que le digamos: Señor, enséñame a que si enfrento una crisis, cuando llegue dicho momento, pueda confiar en ti, Señor, pueda poner mi esperanza en ti, pueda saber que tú eres el que responde, el que obra, que tú eres el que siempre me acompaña. Cierra tus ojos, por favor. Padre poderoso, te doy gracias en esta noche por tu palabra, porque entendemos que aunque estemos pasando tiempos de dificultad, no estamos solos, sino que tú nos acompañas, tú nos guardas, tú nos guías, Señor. Padre, te pido que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos, Señor, que están allí en su casa, en su oficina, en ese lugar de trabajo. Aquellos que están pasando tiempos de enfermedad, aquellos que están pasando tiempos de dificultad, que han perdido un ser querido, que están enfermos, hay un familiar enfermo en su casa, Señor. Aquellos que están pasando por situaciones económicas bastante fuertes, Padre, yo te pido que en esta hora extiendas tu mano poderosa sobre este hombre, sobre esta mujer, y traigas consuelo, Señor, traigas nuevas fuerzas, Padre poderoso, que tú en esta hora seas avivando ese corazón con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos entender que tú todo lo tienes bajo tu control, bajo tu guía, Señor. Padre, trae sanidad sobre aquel que está enfermo, trae restauración, trae fuerzas nuevas, Señor, sobre aquel que está cansado. Trae, Señor, una palabra de gozo sobre aquel que está pasando por llanto, por crisis, por dolor. Padre, Dios, bendícelo en esta hora, bendícelo en esta noche, Señor, y levántales con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, aunque pasemos por crisis, sabemos que tú eres más grande que cualquiera de ellas, y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Por eso hoy tenemos fe, Señor, de que tú tienes el control, de que tú nos ayudas. Gracias, Padre poderoso, te damos en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un fin de semana de mucho descanso, y no olvidemos que aunque estemos pasando por dificultad, Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Bendiciones.